Bueno, cordial saludo. El tema que vamos a abordar hoy son los riesgos de las TIC, establecidas en la NIA 320 con sus respectivas estrategias de control. Primero que todo hablaremos del concepto sobre las TIC, pues son las tecnologías de la información y comunicación. Estas son el conjunto de las tecnologías desarrolladas para gestionar la información y enviarlas de un lugar a otro. Hablemos de la salvaguarda de la información. Pues esta permite de una manera más segura y organizada conseguir la información de gran valor para la compañía. Esto quiere decir que dado un caso se genere un daño técnico, se puede recuperar los datos que creíamos perdidos. Actualmente disponemos de muchas herramientas para salvaguardar la información y se cuenta con grandes apoyos para poder realizar la auditoría con más eficiencia. Entre estos, el permiso a usuarios que manipulan directamente la información en el sistema, la limitación en acciones como consultas, anulaciones, la eliminación de la información y la generación de informes de auditoría en cuanto a acciones a realizar por usuarios. Un gran riesgo que también encontramos son los desastres naturales, pues estos representan un riesgo para la salvaguarda de la información. Esos riesgos son los incendios, inundaciones, terremotos, etc. Pueden destruir en absoluto la información y pues por ende ante esto no se puede hacer nada. En cuanto a los permisos de acceso a los sistemas, en las empresas es importante dar restricciones para proteger la información. Debemos tener en cuenta que en cada empresa se debe identificar qué usuarios son los que tienen la autorización para acceder a cada tipo de información de la entidad y controlar el acceso a las TIC. Al tener acceso a ella, debemos tener en cuenta dos cosas, que son autenticación y autorización. En cuanto a la autenticación, es aquel usuario debe identificar el equipo donde se alojan los recursos en los que se requiere acceder y la autorización de la misma. Al usuario debe tener privilegios necesarios para poder tratar la información. Otra cosa que debemos tener en cuenta respecto a los permisos para acceder a los sistemas de información es que debemos tener una política de control de acceso. Esta política debe contar con los requisitos de seguridad establecidos en un documento que debe tener cuatro reglas. Primero, establecer unas reglas de acceso físicas y lógicas para todo tipo de usuarios. Segundo, tener en cuenta la política existente sobre la clasificación de la información para la asignación de privilegios a cada persona. Tercero, considerar la normativa y legislación aplicable. Y por último, se debe actualizar y revisar periódicamente. Además, debemos tener en cuenta, para poder realizar los permisos a cada usuario de la información, las medidas de aseguramiento. Entre ellas podemos encontrar controles de acceso físico, que pueden incluir el uso de sistemas biométricos y vigilantes en áreas específicas. El manejo de tokens o tarjetas de identificación. Controles a nivel de equipos tales como ubicación, protección, seguridad de cableado o mantenimiento periódico de equipos. Gestión de medios de almacenamiento removible. Un riesgo importante que encontramos dentro de estos permisos a los empleados acerca de la información son el almacenamiento en la nube, que a pesar de que anteriormente las usaban las grandes empresas, ahora en la mayoría de empresas se está guiando por este método de respaldo en la nube. La solución que se puede plantear en este caso tiene que ver con el uso de herramientas de cifrado, pues estas que limiten el acceso al sistema. Estas herramientas nos pueden delimitar quiénes pueden entrar a esa nube, inclusive siendo la información pública. Eso nos puede ayudar a prevenir el acceso de terceros a la información de la empresa. El hardware. Cuando hablamos del hardware,
puede presentarse un riesgo para la seguridad de la información y es importante que haya un acceso al cual los usuarios estén actualizados y puedan acceder a él. Los riesgos del hardware se presentan mediante apagones, interrupciones eléctricas y vandalismo. Cuando hablamos de apagones y las interrupciones, es cuando las computadoras pueden dejar de funcionar y causar daños en el almacenamiento de la información. Pues el vandalismo se refiere a personas que destruyen los equipos en cuestión de fuerza o al hurto de los mismos y que quieran perjudicar el sistema de información. Las licencias de los programas, estas licencias tienen como objetivo de actualizar ciertos tipos de licencias. Existen 5 tipos de riesgos, que sería riesgo 1, problemas legales. Si se descubre una actualización de software pirata, el primer riesgo que asumiría es recibir una denuncia a una denuncia porque está violando los derechos de propiedades intelectuales de la empresa que ha creado al programa, que a veces podemos pensar que estas compañías no tienen información de saber si estamos usando el software ilegal. Las consecuencias que podrían tener las empresas sería que pirateen programas que pueden llegar hasta una multa de 280 euros, incluso que pueden haber penas de prisión para los administradores de la empresa. Riesgo 2, la propia inseguridad. Es probablemente que haya sido intentado descargar programas de información ilegales a través de una red, lo que no tiene garantía realmente de lo que está descargando. Incluso en el caso del software, aparentemente funciona, no sabes realmente qué modificaciones o qué añadidos ha podido hacer. El riesgo 3, en generalidades de confianza. Cualquier persona que entre a tu empresa descubrirá que trabajas con programas piratas, desconfiará de ti. Imagina, por ejemplo, una empresa con la que estás por firmar un contrato y ella decide realizar una auditoría para saber si trabajar contigo sea conveniente o el cliente o colaborador. Es muy probable que desconfíe de la inseguridad informática de tu empresa, por lo que puede poner reparos en la firma del contrato. El riesgo 4, parte en certificación de calidad. No olvidemos que para obtener esta certificación necesitas hacer una auditoría interna y lo lleva a cabo un organismo de certificación. El uso de software pirata no es aceptada en ningún caso en un sistema de gestión de la calidad. Riesgo 5. No tiene acceso a actualizaciones. Al no poder actualizar el programa de software, se quedará obsoleto en poco tiempo y no incluirá las mejoras de seguridad o nuevas propuestas que te ayudarán a trabajar en condiciones. Los estándares de seguridad informática. La tecnología ha crecido de una manera vertiginosa y con ello han surgido diferentes desafíos, como es el ámbito de la seguridad informática. A raíz de esto se crean normas y mecanismos para que la información esté de una manera más segura y de esta manera evitar los ataques cibernéticos y la pérdida de información importante para las organizaciones. Cuando una organización decide implementar un sistema de gestión de seguridad de la información, incrementa la seguridad de las TICs. Los estándares de seguridad informática
son realizados por entes reconocidos internacionalmente en este sector. Estos tienen como características que siempre están soportados en documentos formales. Los estándares siempre deben ser certificados. Entonces, entre las normas está la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, y la IEC, que es la Comisión Electrotécnica Internacional. Esta familia de normas trabajan de la mano, buscando dar un marco teórico para la gestión de la seguridad informática, creadas para facilitar la implementación de seguridad de la información. Aplica a cualquier organización. Protege los activos de seguridad de la informática y también para las auditorías. Está basada en 3 aspectos importantes, que es la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos. La integridad se define como el mantenimiento de datos mediante los diferentes procesos. La disponibilidad se define como el acceso y uso de la información para manipular los datos. La confidencialidad se define como la acción de presentar y dar la información a los usuarios y a los procesos que los necesiten. Se recopila también información de otras normas, entre ellas tenemos la 27000, que contiene todos los conceptos y vocabularios para la comprensión de las normas. También la 27001, que trata la certificación que están disponibles para las organizaciones. También está la 27002, que indica las buenas prácticas para la administración y la gestión de seguridad de la información. La 27003, que es la norma que muestra algunas directrices para la implementación de un sistema de gestión de información. La 27004 nos muestra cómo podemos realizar algunas mediaciones para conocer ciertos factores que serán importantes en el sistema de seguridad de información. La 27005, que es una de las más importantes, nos indica sobre la gestión de riesgos en la seguridad de la información. La 27006 es la que especifica los requisitos de acreditación de las entidades, sobre todo de las entidades de auditoría, y la certificación de gestión de seguridad en la información. Las normas siempre se van a estar actualizando. Por ejemplo, la norma 27001 del 2005 va a ser diferente a la versión de la norma 27001 del año 2013. Por eso es importante reconocer que lo que nos rodea, así como en el mundo físico, se requiere precaución también y cuidado. De igual manera ocurre en el ciberespacio. El papel de la NIA 320 frente a los riesgos de las TIC en el desarrollo del auditor. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. El alcance de la NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de la importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría en estados financieros. La importancia relativa está definida dentro del marco de referencia para la preparación de los estados financieros. Por lo general nos indica que reducir el mínimo nivel de probabilidades de presentar incorrección de materialidad. El juicio se basa en criterios profesionales y se envía en relación a la magnitud y concurrencias de la incorrección. Efectuar el concepto de importancia relativa, la planificación y ejecución de la auditoría.
determinar la naturaleza, el origen y la valorización de la oportunidad al alcance y el riesgo de cada corrección. Podemos decir que un auditor busca inconsistencias en los riesgos financieros sobre los informes de auditoría, que ayudan a una organización a hacer rendición de cuentas a partes interesadas, puede ser internas o externas. Bueno, en la conclusión es importante reconocer cómo en el entorno que nos rodea se requiere preparación y cuidado. También se aplica del mismo modo para las empresas.